habla de gente que Dios no puede salvarse. Cuando estábamos tocando ese tema, inclusive tengo no se recuerdan si vimos del que los ricos no, un rico dice la Biblia que prefiere la riqueza. ¿Sí lo vimos? Vimos hasta Primera de Corintios. ¿Cómo? Vimos los últimos Marcos y Primera de Corintios. Ok, ya entonces ya se los di. Me faltó la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, hermanos, ves, no sé si le enseñé, a veces como es muy largo, no quiero hacer los temas tan largos, pero en la parábola del sembrador, ¿verdad? Habla el sembrador va a sembrar la semilla, ¿verdad? Y el creyente es la tierra. ¿Están conmigo? Y no habla de ninguna manera de obras, ¿ok? De que, aunque habla de frutos, pues obviamente el que es salvo va a dar frutos, ¿verdad? Pero hay 4 ejemplos. Está uno que dice que el sembrador tira la semilla en el camino, pero como está expuesta, no está en la tierra, está sobre la tierra, pues pasa la gente, los animales, lo que sea, pasa y la pisa, y pues la destruyen. Tú sabes que un camino, una vereda es dura, ¿verdad? Entonces, pues esas semillas no van a nacer, ¿verdad? Es donde dice la otra parábola, dice que viene el diablo y quita lo poco que aprendió, y esa semilla pues esa persona no es salva, en otras palabras. ¿Están conmigo? Amén. Luego viene otra que se siembra donde hay piedras, y cuando está en la piedra pues apenas como que escucha la palabra esa persona, pero como no tiene raíz, se muere. En otras palabras, pues no salva tampoco. ¿Okay? Luego viene la tercera, que es sembrada entre abrojos, espinos, ¿verdad? Y si ustedes son campesinos, alguien ha sido campesino, si tú siembras semilla entre donde hay muchas hierbas, muchos abrojos o cosas, pues la consumen al punto que no crece, no da nada, se muere inclusivamente. Yo soy campesino, yo crecí en el cerro, entre los campos. No sé ¿quién es campesino aquí? Hermano, usted sabe, el hermano Sergio también aquí. ¿Ustedes han sembrado alguna vez entre los abrojos, entre las hierbas? ¿Verdad que no crecen? Se mueren, se ponen, porque no tiene sol siquiera. Necesitan abrirle un campito para que vea. Necesita que le quiten las cosas. Entonces lo que está enseñando esa parábola, hermano, que solamente la que cayó en tierra buena y creció y dio fruto, esa fue la que fue salva, la que recibió la palabra. Acuérdense que está hablando de salvación, está hablando de recibir la palabra. ¿Está conmigo, no? Amén. Y estas 3 personas que vemos al principio son personas que Dios no puede salvar porque ellos no quieren ser salvos. Una persona que no quiere recibir el evangelio es una persona que no puede ser salva. Alguien que no quiere aceptar a Cristo como Salvador personal, o simplemente está jugando con salvación, pues simplemente no será salvo. Ayer hablé con un señor y empezamos yo estaba trabajando para comenzar, yo no quería molestarlo porque usualmente si tú eres ganador de almas, tú tocas puertas. Si ves a una persona que está ocupada trabajando, no los molestes, simplemente darles el tratado y adelante. Pero él comenzó a hablar conmigo. Le dije, bueno, pues vamos a hablar. Empecé a hablar de Cristo, empecé a hablarle, y él me empezó a hablar
temas y cosas que no le agradan de las iglesias. Por ejemplo, dice que él no ve la necesidad de que una persona tiene que ir a la iglesia. Le digo, bueno, es que eso es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Están conmigo? O sea, la iglesia no salva para comenzar. La iglesia eres tú, soy yo. Nosotros no salvamos a nadie, que salva es Cristo. Pero en la iglesia vas a encontrar crecimiento espiritual, vas a aprender de la palabra de Dios. Amén. ¿Quién te puede enseñar? ¿Verdad? Entonces, siempre Dios ha escogido hombres de Dios para que dirijan su obra. Y es bíblico. ¿Sí están conmigo? Pero dicen, no, es que yo no necesito una iglesia, es que Dios está en todos lados. Déjame decirte que Dios está donde está su pueblo, man. Amén. ¿Sí están conmigo? Mira, vea Efesios 5. Efesios 5. Está pues Efesios 4. Perdón, es Efesios Efesios 4, 10 al 11. ¿Están conmigo? Efesios 4, 10 dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. ¿Están conmigo? Dice, y él mismo, dice, constituyó a unos, ¿qué, hermano? Apóstoles, a otros profetas, a otros, ¿qué dice? Evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a quién, man? A los santos. A los santos, a la iglesia. Los santos somos tú y yo. Amén. Santo solo significa alguien apartado por Dios. Cuando tú recibiste a Cristo como Salvador personal, tú eres considerado santificado o santo. ¿Ok? Amén. Ese es de donde viene la palabra santificación. O sea, nosotros fuimos santificados por Cristo cuando recibimos a Cristo en la cruz del Calvario. Él nos separa del resto del mundo. ¿Por qué? Porque ya somos salvos, somos de su pueblo. Él nos puso una marca en nosotros. Es la señal de Dios. Su sangre es la señal que está en nosotros. ¿Están conmigo, no? Entonces, volviendo al tema, si ustedes sobreentienden todo lo que acabamos de ver, está hablando de la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Dice, para la edificación del cuerpo de ¿quién? De Cristo, que es la iglesia. Cristo es, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, una gente que tiene esas ideas, hermano, pues no podrá ser salvo. Porque él luego le dije, mira, él dice que cree en Cristo, pero tiene muchas contradicciones. Le dije, yo te puedo hacer un examen a ver si es cierto que crees en Cristo. Le dije, ¿te puedo hacer el examen? Le dije, dice, no, yo creo en Cristo, te estoy diciendo que yo creo en Cristo. Le dije, bueno, ya te dije que te puedo hacer un examen y lo vas a fallar. Y dice, bueno, dice, le dije, si tú murieras hoy en esta noche, ¿estás seguro a dónde irías? Y él me dice, no, pues eso nadie lo sabe. Le dije, te dije que lo ibas a fallar. Porque, hermano, el que conoce a Cristo sabe a dónde va. Amén. El que ha recibido a Cristo como Salvador personal sabe que el día que muera va a estar con Él en el cielo, hermano. Amén. ¿Sí están conmigo? Si tú recibiste a Cristo como Salvador personal, tú puedes estar seguro que el día que tú mueras te vas a ir al cielo. Pero una persona que no tiene esa seguridad no puede ir al cielo, hermano. ¿Sí están conmigo? Esos son el tipo de personas que Dios no puede salvar. Y vas a encontrar un montón de gente con diferentes ideas. La parábola del sembrador solo son algunas de las personas que tienen estas ideas. ¿Sí están conmigo? Hay muchas. El rico, vimos el ejemplo del rico. Dice la Biblia que este hombre, cuando el Señor
Mire, vamos a ver la parábola de del rico. Era en Mateo 19, ¿verdad? Mateo 19. Mateo 19, versículo 16. ¿Ya están conmigo, no? Amén. Porque les voy a enseñar esto. Estoy usando a este hombre al que le hablé ayer y tenía las mismas ideas que vamos aquí. Me dice, yo creo que voy al cielo porque mira, dice, yo nunca le he negado un plato de comida a nadie. Yo amo a toda la gente. Yo les ayudo. Yo hago esto. Yo hago lo otro. Le dije, bueno, pero la Biblia dice que eso no te lleva al cielo, eso cualquiera lo hace. ¿Qué está conmigo? Pero, inclusive aquí en este ejemplo, vamos a ver, este hombre hacía más del que te estoy hablando. Según él también, ¿verdad? Mira, vamos a leerlo. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Ahora, acuérdate que aquí le está haciendo prácticamente un examen a este hombre, ¿okay? Porque nosotros sabemos que los mandamientos no salvan. Los mandamientos solo fueron leyes. Dice, el 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero se le olvidó preguntarle un mandamiento, que ahorita se lo voy a decir. No se le olvidó, o más bien no se lo quiso preguntar. Se lo dice al final. Dice el 20, dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Así como me dijo este hombre ayer, dijo, yo creo que yo estoy listo para irme al cielo. Yo le doy de comer a la gente, soy bueno. ¿Y qué dice la Biblia? Que no hay ni uno bueno. ¿Qué dice Romanos 10, 3:10, hermano? No hay justo ni aún uno. Amén. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Eclesiastés 7:20, ¿qué dice? Ciertamente. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, ¿cómo podrá alguien llegar al cielo si, aunque hagamos lo mejor de nosotros, aún así, hermano, no podemos ir al cielo, no podemos tener vida eterna? Entonces mira lo que le dice el versículo del 20, dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y mira lo que dice el Señor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, como te acuerdas el ejemplo que le di del predicador antes, dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme. Acuérdate que todo lo está probando, ¿verdad? Dice el 22, oyendo el joven esta palabra se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. En el reino de Dios, perdón. Pero si ustedes examinan el versículo 21, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice, y tendrás tesoros en el cielo. Y dijo, y ven, ¿y qué dice? Y sígueme. Hermano, mira, el Señor lo estaba probando. ¿Están conmigo, hermano?
Al final, si él hubiera aceptado, le hubiera dicho, esta vez nomás vende la mitad, ¿verdad? Para que tengas que comer. Porque el Señor nunca te va a decir o quitarte todo lo que tú tienes, ¿verdad? El no querer seguir al Señor, hermano, enseña que él no podía seguir ni el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si una persona realmente ama a Dios, lo va a creer en Él, número uno. ¿Sí están conmigo? Y al creer, va a obedecer. La palabra, hermano, creer en Dios o creer en Cristo implica más que solo decir creer. Implica obedecer. ¿Alguien está conmigo? Amén. ¿Qué dice ahí si ustedes leen en Mateo 7, 21 por ahí? Dice en la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire, vayan, si quieren verlo, Mateo 7, sí, parece 7, 21, no recuerdo. Sí, 7, 21. Ya están allí, hermano. Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es su voluntad, hermano? Que creamos en Él. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, es por gracia. ¿Alguien está conmigo, hermano? Amén. Tan solo creer en Él y no olvidarnos de que Él es nuestro Dios. ¿Se acuerdan que vimos también que una persona que se olvida de Cristo, que se olvida de Dios, no podrá ser salvo, man? Eso es lo que dice 1 Corintios 15 del 1 al 2. Aquí tú ves el ejemplo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué dice? Hacedores de maldad. Hermano, la razón por que la gente no va al cielo, hermano, no es porque sean pecadores. Y te puedo hacer una lista infinita de todos los pecados que hace el hombre. No, el hombre no va al cielo porque sea homosexual, y se acuerdan, hemos visto eso, porque sea ratero o ladrón, porque sea fornicario, porque sea adúltero, porque cualquier cosa que se te pueda ocurrir. ¿Sabes por qué no va al cielo, hermano? Porque simplemente no acepta a Cristo como Salvador personal. Es el único pecado que Dios no perdona, el creer en Él. El que no cree no entrará en el reino de los cielos. ¿Alguien está conmigo? Amén. Ese tipo de personas no pueden ser salvos. Mira, ahora es más. Y siempre he dicho esto, que el infierno, va a estar lleno de buenas personas. Ahora es más, yo conozco mucha gente, hermano, que son buenas personas. A veces cuando vamos a trabajar, yo conozco mucha gente, vamos a trabajar y me dicen los muchachos, oye, esta gente te quiere mucho, te trata muy bien. Y son gente buena. Bueno, de acuerdo a nuestros estándares. Porque de acuerdo al estándar de Dios, dice que todos somos pecadores. Entonces, hermano, lo único que necesitan ellos para ir al cielo es creer en Cristo. Vas a encontrar budistas, musulmanes, de diferentes ideas, de diferentes religiones, pero el problema es que no han creído en Cristo. ¿Se están conmigo? ¿No? Es el único pecado que Cristo no perdona. Por esa razón mucha gente no estará en el cielo. Pero hicieron un montón de cosas, dieron de comer, sí, dieron de beber, sí, ayudaron a la gente, sí, pero hermano, eso no lleva al cielo. El que lleva al cielo es Cristo. Amén. ¿Alguien está conmigo? Dice, pero era una buena persona.
pero es pecador y los pecadores no entran en el reino de Dios. Mira, vea a 1 Corintios 15, que todos iba a ir para allá. En el versículo 50, ya están allá, hermano. Amén. Dice, pero esto digo, hermanos, que la sangre y que carne y la sangre, ¿qué dice? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará, ¿qué dice? La La incorrupción. incorrupción. ¿Por qué nuestro cuerpo o 15. nuestra sangre no puede entrar en el reino de Dios? Porque está corrupto, hermano, tiene pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, tú has heredado la corrupción. ¿Están conmigo? Heredamos el pecado de ellos. Por esa razón no podemos entrar al reino de Dios. Solamente a través de Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. En 1 Corintios 15, ahí mismo en el capítulo 1 y 2, perdón, versículo 1 y 2, ahí nomás darle una vuelta a la página. Ya están ahí, hermano. Alguien, hermano, que se le olvida quién es Cristo, simplemente no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Amén. ¿Ya están ahí? Dice el versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también dice, el cual también perseveráis, dice, por el cual dice asimismo, sí, es condicional. ¿Están conmigo, hermano? Amén. La única condición que te da Cristo es que no dejes de creer en Él. ¿Alguien está conmigo, hermano? Amén. La única condición que te da Cristo para que tú vayas al reino de Dios es que no dejes de creer en Él. ¿Sí me oyeron, hermano? Amén. La única condición que tiene Cristo para que tú vayas al cielo, para que tú seas salvo, es que no dejes de creer en Él. Había una iglesia, no les voy a decir qué iglesia, pero teníamos, era un chamaco, conocimos un chamaco y cuando yo a los acampamentos de jóvenes siempre me lo topaba y ¿cómo estás, hermano? Y andaba, pero hermano decía, wow, qué tremendo hombre de Dios, qué tremendo muchacho. Solo tenía como 16, 18 años. Y un día de repente dice, ahora yo no soy cristiano, soy testigo de Jehová. Y yo me quedé así como, ¿qué? Entonces dejó de creer en Cristo y se fue con los testigos de Jehová. Ahora quiere ir al cielo por hacer obras. ¿Alguien está conmigo, hermano? Quiere ir al cielo por hacerse bueno cuando dice la Biblia que no hay ni uno bueno. Amén. Pero la gente puede tener una mentalidad tremenda. Pero la Biblia dice claritamente, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué, hermano? Salvo. Si no, ¿qué? Creíste, Cristo, hermano. hermano. No se te puede olvidar Cristo, hermano. No se te puede olvidar que un día Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él no tenía que morir por tus pecados. No se te puede olvidar una salvación tan grande. Pero hay gente que se le olvida. Dice en la Biblia, hermano, que el que es salvo tiene el testimonio en sí mismo. Dice la Biblia que cuando nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros y el Espíritu Santo debe estar en ti. Y el Espíritu Santo no te va a dejar olvidar quién te salvó. ¿Alguien está conmigo, no? Pero gente que no quiere saber de Cristo, hermano, pues simplemente no será salvo. Así de simple. Mira, vea a Primera de Juan 5, me parece. Primera de Juan 5. Oh, qué importante es la salvación, hermano. Primera de Juan 5, empezando en el versículo 9. ¿Están conmigo, hermano? Amén.
Cuando tú recibiste a Cristo como Salvador personal, tú tienes un testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Yo, bueno, les voy a dar mi testimonio. Yo recibí a Cristo como mi Salvador personal el día de mi cumpleaños, en el 29 de marzo de 2006. No se me puede olvidar, hermano. No solo cumpleaños, pero fui salvo ese día. Ese día volví a nacer. Amén. De acuerdo a la Biblia, yo volví. Hay unos que tal vez no se acuerden del día que recibieron a Cristo como Salvador personal. Pero no se te puede olvidar que tú recibiste a Cristo un día. Pues es importante recordar el día, ¿verdad? La hermana Teresa recibió a Cristo hoy, ¿verdad? Pongan su calendario ahí. Un día, yo recibí a Cristo ¿qué fecha es hoy? 8, ¿qué? El 28 de agosto del 2022. Yo ese día recibí a Cristo en mi corazón y yo sé que ese día voy al cielo porque Él me dio vida eterna y ese es el testimonio de Teresa. Amén. Todos deben de tener un testimonio. Inclusive te puedes acordar del evangelista o del que te dio el evangelio. Amén. A mí el evangelio me lo dio mi pastor. Amén. Tremendo privilegio, hermano, que el pastor te dé el evangelio. Mi pastor me dio el evangelio. No importa quién te lo dé, lo que importa, hermano, es que tú creas en Cristo. ¿Sí se acuerdan? Amén. No se puede olvidar, ¿no? Mira lo que dice el 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio, dice con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice, hermano? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, dice, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. ¿Qué dice, hermano? Acerca de su Hijo. Pero alguien que no sabe a dónde va cuando muere y dice que cree en Cristo, hermano, eso es mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tú debes de tener ese testimonio bien claro en tu vida. Dice, bueno, Dios mandó a su Hijo para salvarme. Yo sé a dónde voy cuando muera. Y ese es el testimonio que ha dado Dios de su Hijo. Y ese testimonio debe estar en cada corazón de cada creyente. No puede estar como allí en Mateo 7:21, que dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuando estén allá en el juicio final, hermano, iban a decir, oh, yo un día parece que creí en Cristo. Parece que creí en Cristo. No, hermano, esta es una salvación tan grande que no se puede pasar por alto. Eso es lo que dice Hebreos. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Dice el 11, y este es el testimonio que Dios ha dado. Dice, este es el testimonio que Dios, ¿qué dice, hermano? Nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. Está en Cristo. Amén. Los testigos de Jehová quieren llegar al Padre, pero es imposible porque el Padre no murió en la cruz del Calvario. Yo tengo una hermana que es testiga de Jehová y nos damos unos agarres. Le digo, mira, tienes que entender que el único que ha venido a la tierra, el único que vino a salvarnos fue el Hijo. El Padre nunca ha venido. ¿Alguien está conmigo, hermano? Amén. Si tú quieres llegar al Padre, no va a pasar si no es a través de Cristo. Él es el intermediario. Dice la Biblia, lo vuelvo a repetir, ¿qué dice Juan 14:6, hermano? Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie Amén. puede llegar al cielo si no es a través de Cristo. ¿Están conmigo, hermano? Mucha gente en ese tiempo, cuando llegue el juicio, ¿qué es lo que dice Hebreos 9:27? Porque Dios estableció que el hombre muera una sola vez y después, ¿qué dice? El juicio. El juicio. Van a estar en el juicio. ¿Qué es un juicio? Es un lugar donde se va a acusar a un criminal, y ese criminal será esa persona que no ha recibido a Cristo como Salvador personal. ¿Alguien aquí ha estado en un juicio?
¿Saben qué es un juicio? Un juicio aquí en la tierra, hermanos, cuando alguien comete un crimen, mata a una persona o le roba, lo que sea, y llega al juez y el juez le dice, tienes tantos cargos y te vamos a echar a la cárcel por toda tu vida, ¿verdad? Les estoy dando un caso, un ejemplo terrenal para entender un celestial. Cuando el final del tiempo, hermano, el hombre llegue allá y llegue a la presencia de Dios y llegue sin Cristo, ¿qué crees? Va a entrar al juicio. Tú no quieres entrar al juicio. ¿Sí están conmigo, hermano? Porque el que entra al juicio no sale. Por eso es que vino Cristo a salvarnos, para que no entrésemos en el juicio, porque el que entra en el juicio es un criminal. Tú quieres que Cristo te quite todos tus pecados, todos tus crímenes, para que no tengas que ir a un juicio. ¿Alguien está conmigo, hermano? Amén. Mira, vean, ya terminamos de leer este, ¿verdad? Sí. Ve a Juan, para que me entiendan esto del juicio. Juan 3. Inclusive en los folletos que nosotros repartimos, allí habla de eso, pero en Juan 3, versículo 17, empezando en el 15, voy a leer del 15 hasta el 18. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Dice, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice, hermano? No se No se pierda. pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Todo el que cree en Cristo tiene vida ¿qué? Eterna. ¿Y cuándo se acabará? Nunca. ¿Se puede perder la salvación? No. No se puede perder la salvación porque es eterna. Si tú has creído en Cristo, te dio vida eterna, salvación eterna. ¿Ok? Ahora, ¿puedes pecar? Claro que vas a pecar. Pero la salvación no se acaba. ¿Está bien pecar? No, tampoco. Porque tu pecado te alcanzará. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. El pecado no perdona, hermano. Dios perdona, pero el pecado no. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué, hermano? Para Para condenar condenar. al mundo. No mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no lo mandó para condenarlos y mandarlos al infierno. ¿Los mandó a qué? A salvar. Dice, lo voy a leer otra vez, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué dice? Sea salvo por él. Cristo vino a salvar a todo el mundo. Y me brinqué un pasaje, ¿no? No leí el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el 18, y quiero que note que está hablando de condenación. Dice, el que en él cree, ¿qué dice, hermano? No es condenado. No es condenado. ¿Cómo puede ser una persona condenada? Que cuando va al juicio. Tú no quieres ir al juicio. Porque si tú entras al juicio, hermano, ¿quién será tu abogado? ¿Dios? No, Dios es el juez. En una corte está el juez y está el abogado y está el acusador. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces tú no quieres entrar al juicio porque ahí no vas a tener quien te defienda. ¿Por qué? Porque si tú rechazaste a Cristo en tu vida, no va a estar Cristo ahí contigo. ¿Alguien está conmigo, hermano? Sino que te vas a defender tú solito, déjame decirte. Y tú no quieres defenderte solito porque tú eres pecador. Tú eres un criminal. Tú estás ahí a merced de lo que diga el juez. ¿Y sabes qué va a decir el juez? Al lago de fuego. ¿Por qué? Porque por una razón tan simple no quiso creer en Cristo. No quiso creer en Cristo para que lo salvara. Amén. Dice el 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Unigénito significa el único con los genes o la sangre de Dios. ¿Ok? Hay algunas Biblias que dicen el único. No.
No solo el único, pero es el unigénito, el único con los genes de Dios. Tú y yo traíamos los genes de nuestros padres, Cristo trae los genes de Dios. Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas. O sea, Dios manda a Cristo, ¿verdad? Pero el mundo prefiere ¿qué? El pecado, las tinieblas, la maldad. Entonces, bueno, serán condenados. ¿Están conmigo, man? Amén. Y en el 5:24, Juan 5:24, dice en la Biblia así: de cierto os digo, el que oye mi palabra, este es Cristo hablando, ¿están conmigo, man? Amén. De cierto os digo, el que yo oye mi palabra y crea al que me envió, tiene que, hermano, Vida eterna. vida eterna. ¿Y qué? Y no vendrá Y condenación. no vendrá condenación, mas ha pasado, ¿qué dice? De muerte muerte a a vida. A vida. Hermano, Dios ofrece salvación y vida eterna y es gratuita. Ahora, si tú te la quieres ganar por tu cuenta, pues buena suerte. Porque la salvación no es porque tú hagas algo. De lo contrario, Dios sería deudor de ti. O los hombres serían deudores de ti. Pero si los hombres fueran deudores de ti, los hombres no te pueden salvar. ¿Alguien está conmigo? Si digamos que yo haga buenas obras, yo les digo que le regalo un carro. ¿Qué carro quiere, mandar a ti? Cualquier carro. Le regalo un jockey. Y dice, hermano Alex, ¿qué quiere? Que el hermano que tiene mano que Carlos. Un Lucy. Lucy, ajá. No quiere nada. Y acá la hermana Corina, ¿qué quiere? Un Ford Runner, ¿o qué? ¿Verdad? Imagínate que le regalo $1 millón acá, que no lo tengo, ¿verdad? Pero imagínate. ¿Ustedes me salvarían? No. ¿Por mis buenas obras? No. ¿Por qué? Porque ustedes no son Dios. Solo Dios salva. Amén. ¿Él está conmigo, man? La salvación, el evangelio es simple, es sentido común. Cuando tú lees la Biblia, hermano, la Biblia aclara las cosas. No necesitamos la filosofía de los hombres que nos expliquen la salvación. ¿Alguien está conmigo, man? Amén. Mira, vayan a Efesios 2. Efesios 2 dice claramente. Efesios 2:8. Hay mucha gente que no será salva, hermanos, porque simplemente no se quieren dejar ser salvados. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Efesios, espérense, no ando muy lejos. Efesios 2:8 y 9. ¿Ya están allí, hermano? Amén. Esto es, Pablo está hablando con los que ya habían sido salvos. Nosotros somos salvos, amén. Dice Efesios 2:8, dice, por gracia, ¿qué dice, hermano? Soy salvo. Sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. ¿Están conmigo, hermano? Como les dije antes, si nosotros hacemos obras según para ser salvos, bueno, pues buena suerte, porque nosotros no nos podemos salvar. Porque la obra se tendría que hacer ¿a quién? ¿A las piedras? ¿A los árboles? ¿A quién ¿Con quién se tendrían que hacer buenas obras? ¿Alguien nos puede explicar? Con los hombres, con el prójimo. Ahora no estoy diciendo que no debemos hacer buenas obras. Lo que estoy diciendo es que aunque hiciéramos buenas obras unos con otros, hermanos, nosotros no nos podemos salvar. Entonces la salvación es por gracia. Gracia significa un favor inmerecido que Dios nos da. Es un don de Dios, dice la Biblia. Dice, por gracia sois ¿qué? Salvo. Salvos por medio de ¿qué? De la fe. De fe, es por medio de fe, no es por obras. Dice, y eso no de qué? De vosotros. De vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios. Dios es el único que tiene el don de salvarnos. Nosotros no podemos. Yo no te puedo salvar a ti ni tú a mí. Yo soy tan pecador como tú. Esa es la verdad, hermano. La salvación es por fe
no es por obras. Y dice el versículo 9, no por obras, ¿qué dice, hermano? Para que nadie Para que nadie, ¿qué? se gloríe. Se gloríe. Mas, sin embargo, hay mucha gente que cree que van a estar en el cielo porque le dieron de comer a fulano, le dieron de comer a mungano. La pandemia, dice, me dijo el fulano me dijo, la pandemia, olvídate, yo salía y dejaba lonches en las casas hasta donde podía. Dice, ¿tú crees que no merezco el cielo? Le dije, no. Y se me queda mirando y dice, no. No. Bueno, esa es tu posición, no es la posición de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén. No, es el que el estándar de nosotros puede ser otro. Eso no significa que es el estándar de Dios. Dice la Biblia que es solamente por fe, por creer en Cristo, man. Mucha gente en aquel día van a decir, bueno, ¿y por qué a mí no me salvaste? Yo me porté bien, toda mi vida hice el bien, pues qué buena suerte, pero no creí en Cristo. ¿Sí están conmigo, man? El rechazar a Cristo es el pecado más grande que puede haber en este mundo, man. Todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Te voy a decir por qué. Porque, hermano, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros estamos llevando el Evangelio a una persona, no somos nosotros, hermano. Es Dios, es el Espíritu Santo que se está usando. Dale la gloria a Dios. Amén. Si tú me preguntas, que yo tengo muchas, que antes de que fuera salvo, inclusive ahora que tengo muchas ganas de evangelizar y que qué tremendo pastor, no te confundas, hermano. La carne es traicionera. Es el Espíritu de Dios que nos habla, nos convence de hablarle a la gente de Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Mira, ahí donde fuimos con la hermana Teresa, ahí un fulano nos dio una revolcada a mí y a otro hermano. ¿Ya no se acuerdan? Amén. Ya cuando vamos, ya vamos a ver si dónde está este fulano. No, ya no está, gracias a Dios. Lo agarró la policía, le dieron una patiza ahí en la calle. ¿Y sabes qué? Hermano, ya no está ahí. De verdad, eso es lo que me contaron, que lo corrieron de ahí. ¿No lo conoció usted, hermano? No, yo tengo 3 meses, apenas llegué ahí. Oh, apenas digo, allí en fulano nos corrió, nos pateó y olvídese. Y al hermano le quitó la Biblia, la aventó por allá, la pateó, bailó arriba de ella y ni una hoja le pudo desprender. Yo me quedé maravillado, hermano. Tú agarras una Biblia de estas, la pateas, bailas arriba de ella, la tiras. No le pasó nada. Pero, hermano, aún así tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. Nos van a apedrear, nos pueden decir malas palabras. Hermano, eso no significa que cada persona que está allá va a actuar así, ¿no? ¿Alguien está conmigo? Mientras podemos llevar el Evangelio, hay que aprovechar, hay que dejar perezas, hay que dejar cosas, hermano. El hermano Carlos tuvo 2 salvos, ¿no sé, hermano? 2 viejitos, ciegos. El hermano está aprendiendo a ganar almas ahorita, pero está teniendo resultados. ¿Por qué? Porque el hermano está yendo con un corazón dispuesto. Cuando tú te le dices a Dios, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, hermano? El Señor te va a usar. Amén. El Señor usa hasta las piedras, hermano. Si es un burro, una mula, ¿te imaginas que no te puede usar a ti? Si estás conmigo, hermano, Dios te puede usar. Solo dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y ¿sabes qué, hermano? Dios te va a usar. Y no te desanimes y dices, bueno, es que no tuve ni un salvo. Bueno, hermano, sí pasa a veces. No tuve ni una persona que me hizo caso. Todos me corrieron. Todos me dijeron malas. No, aquí a veces me dicen, aquí la gente es bien mala. Le digo, pues para allá tenemos que ir. Tenemos que ir a hablarles del Evangelio a los enfermos, hermano. Cuando el Señor vino, dijo, yo no vengo a salvar a los que están perfectos, yo vengo a salvar a los que están enfermos, a los que están perdidos. ¿Qué están conmigo, hermano? Amén. Nosotros hemos entrado en lugares, hermano, que me dijo mi esposa, dijo, mira, el otro día fui y me azotaron la puerta en la cara. Yo fui y me trataron bien.
No, es que digo, ahí quieren a los feos, no quieren los bonitos, ¿verdad? No, hermano, hay que ir con ganas, con deseo, y hermano, que el Señor te va a usar. Amén. Allá si ellos no quieren ser salvos, bueno, tú ya estás sembrando la palabra, sembrando la semilla, y si ellos tienen un corazón dispuesto, un corazón, es una tierra buena, como dice la palabra del Señor, bueno, serán salvos. Si no, pues no va a pasar, ¿verdad? Pero tenemos que seguir adelante, hermano. Tenemos que seguir llevando el evangelio a toda criatura. No sé si ya me pasé del tiempo, díganme. ¿Me faltan cuántos? Ya me pasé 2 minutos, ay caramba. Bueno, hermano, ahí tienen, ya yo creo que el estudio se extendió bastante, suficiente para acerca de ese tema. Personas que Dios no puede salvar, hermano. Personas que no desean ser salvos, personas que tienen millones de excusas, personas que de plano no quieren saber de Dios. Y puede haber muchas más excusas. Simplemente gente que no quiere ser salva, no les interesa. Yo me he encontrado gente que dice, no me interesa. Oye, pero tú sabes que va a haber una vida después de la muerte, no me interesa. A mí me interesa esta vida. Y hermano, hay tanta filosofía, tanta idea, hermano, pero sabemos que hay una verdad. El otro día nos encontramos un chamaco como de la edad de Joel, más filósofo, y al final me dijo, ¿sabes qué? Pero me enseñaste mucho, aprendí mucho. Ojalá y algún día lo volvamos a ver, lo convenzamos de que él necesita creer en Cristo de verdad. Amén. Inclusive Joel se dio una guerra con él. ¿Verdad, Joel? Porque él ¿sabes? De tanto que hablaba, hasta Joel se enojó, dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar yo aquí. Había un día, fuimos a tocar ese día, me dio harta risa. Hasta después me cayó el 20, fíjate, tú como retardado, ¿verdad? Pero me dice, estábamos tocando una puerta, y dice, ay, Señor, disculpe. No, le di todo el evangelio con 40 minutos. Y le dije, ¿le gustaría ser salvo? Fíjense, no se fijen en la cucaracha, hermano, fíjense acá. hay un insecto ahí. Y le dice, Señor, es que se me están quemando los frijoles. Y híjole, dice Joel, dice, bueno, es mejor que se quemen los frijoles que se queme su alma del infierno, ¿verdad? Se me queda así como, wow, qué tremenda verdad, hermano. Es mejor que se queme el mundo y que no te quemes tú. ¿Sí estás conmigo, hermano? Y sabes, hay tierras buenas, hay corazones buenos allá, hermano. Y aunque haya corazones duros, tenemos que seguir llevando el evangelio. Tenemos que seguir tocando puertas, seguir tocando sus corazones. ¿Sabes qué? Algún día hará efecto la palabra, porque el Señor dijo, mi palabra no regresará vacía. Amén. Tenemos que amarlos, hay que seguir tocando las puertas, seguir dando el evangelio a toda criatura. Amén. Ese es el mandamiento del Señor, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyere, de bautizare será salvo. El bautismo no salva, el que salva es Cristo, pero como obediencia es necesario el bautismo. No para salvación, sino porque ha creído en Cristo. Amén. Vamos a orar, que el Señor bendiga. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te ruego la bendigas, que haga efecto en nuestros corazones y que podamos aplicarla a nuestra vida y también llevarla al perdido. Bendice los alimentos, bendice el café, el pan y todo lo que los hermanos trajeron. Se lo ruego todo en el bendito nombre del Señor Jesús.